Estás escuchando Buscando Ismut, el programa sobre literatura de horror que intenta descubrir el punto cumbre del miedo, el misterio y el terror. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos nuestros escuchas. Está muy rico el fresco, pero no se escucha nada. Buenas noches a todos nuestros escuchas que nos acompañan en una nueva transmisión de Buscando Ismut, reflexiones sobre literatura de horror. Estamos de vuelta después de un par de mesecitos, pero no tanto, creo que nos vimos en marzo. Sí, marzo. Febrero, por ahí así, ¿no? Fue con uno de Cliff Barker, el blues de la sangre de cerdo. El blues de la sangre de cerdo. Sí. El swing, no, el blues, ¿verdad? Sí, el blues. El blues de la sangre de cerdo. Sí, por ahí nos vimos hace un par de meses y pues ya estamos acá nuevamente. Y vienen dos cuentos bastante sencillos, bastante, voy a decirlo en el término más cordial, clásicos, no porque sean muy populares, sino porque tienen un estilo bastante tradicional, ¿no? De escritura. O sea, no hay mucha novedad, no es como que nos topemos con el Edgar Allan Poe de 2026, no va por ahí, pero siguen siendo muy buenos cuentos, algo parecido a quizás ¿qué le gusta? No me acuerdo cómo se llamaba aquel escritor, pero el que encontraba el cuchillo de... Sí, en ese mismo pensé. El que encontraba el cuchillo de Jack el Destripador. De ese tipo de cuentos, ¿no? Como de una literatura de horror muy clasicona, pero en el buen sentido, no en lo popular, sino más bien como muy tradicional, muy, no quiero decir básica, pero... Pues entre estructura, tono, incluso hasta la temática del propio cuento, ¿no? ¿Sabes? Sí. Usando elementos, pues si ponemos el cuchillo de un asesino serial, el más prolífico de todos los tiempos, y ponemos un hombre lobo, una bruja, una momia, una casa embrujada, claro, una maldición, un hotel embrujado, un fantasma. Sí, todo eso sí debemos considerar la parte más clásica Exacto. Ni siquiera de la literatura, del terror en sí, ¿no? Sí, de acuerdo, justamente. De hecho me topaba con, y a lo mejor si quieres le podemos empezar con ese cuento, no sé, con el de cómo él abandonó el hotel, no dejó el hotel, o no sé si le parezca bien que empecemos con el otro. Como usted guste. Nada más y como pequeño comentario, este cuento de Louisa Baldwin lo encontré y venía una nota, no sé qué tan cierto será, pero el cuento es de 1894, o sea, bastante viejito, y que se inscribe como de los primeros cuentos de hoteles embrujados. Okay. Sí, como de los primeros cuentos, ¿no? Narraciones, obviamente, ha de haber habido muchísimas, pero o sea, como los primeros cuentos, como uno de los primeros cuentos de un hotel embrujado, ¿no? Entonces, ya eso nos da cierta perspectiva de que tal vez para nosotros no sea novedoso, pero seguramente en su tiempo sí que lo fue, ¿no? Entonces, si quiere, bueno, quizás podemos, creo que ese tiene más carnita, ¿verdad? Entonces podemos empezar por el otro. Sí, está bien. El de otro. La cosa en el bosque. Otra de las cosas clichés que pudimos mencionar, una cosa en el bosque. Claro, es un bosque tenebroso, ¿no? Que incluso sigue siendo como muy capitalizado en la actualidad en las películas de terror, ¿no? O sea, un bosque tenebroso te va a funcionar sí o sí. Que no sé si, bueno, para los que consumimos todo el día, todos los días terror en todas sus formas, ya ese tipo de, de cuentos, pero sobre todo de películas, de relatos, hasta de ideas tenebrosas, ya pasan más al lado cómico del asunto que al lado realmente terrorífico. Es como de la frase célebre en las escuelas, es que aquí antes era un panteón, ¿no? Sí, claro. Que no nos lo tomamos en serio, nos lo tomamos como pues, algo chistosón que puede pasar. Un bosque para alguien que todos los días se la pasa consumiendo terror, pues ya dejó de tener el encanto que pudo tener, ¿no? Pero claro, si se explota bien, puede tener
Es el impacto que... Sí, de hecho, yo me atrevería a decir que quizás justamente lo que hace que estos cuentos no sean como tan espectaculares para nosotros es porque son recursos que ya se han usado muchísimas veces y que ya nosotros, pues, como bien dicen, ¿no? Si desayunamos, comemos y cenamos terror, pues ya no nos impacta tanto, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que también, bueno, a mí me voy a atrever a decir algo de este cuento de la cosa en el bosque. Ahorita, y a lo mejor nosotros por ser de Duranguito no lo tenemos como tan presente, pero me ha pasado conviviendo con personas que a lo mejor son de otros lugares o de otras ciudades, de ciudades grandes, ciudades ya muy urbanizadas, que pareciera que como para ellos la cuestión de la sierra, el bosque, está muy alejado, entonces sigue teniendo cierto encanto, ¿no? Sigue teniendo cierto encanto, diferente a aquí, por ejemplo, nosotros duranguenses, que pues, pues para donde voltees hay pinos, ¿no? Y hay sierra y hay bosques y a lo mejor hay una mayor cercanía, y luego aparte, comiendo, desayunando todo el tiempo, consumiendo terror, ya no se es más chusco, pero quizás a las personas que son un poco más lejanas a esto, todavía les pueda generar cierto miedo, ¿no? Cierto horror o cierta sensación así, como aterradora, ¿no? Acá obviamente, de hecho, para el cuento, es que ni siquiera es un cuento, es un relato, ¿no? Es una narración así como... Incluso no sé si se llegue a acordar usted de aquel cuento, el del relojero y el diablo. Sí, recuerdo que tampoco tenía una estructura muy de cuento. No, era como que yo supe que fulanito le ocurrió esto, ¿no? Y te cuenta básicamente como un chisme, como una narración cualquiera, ¿no? Un relato así sin más. Entonces, no nos describe el bosque, no dice nada, o sea, el bosque es meramente una zona geográfica que no va a ocupar lugar en ningún momento de la trama, ¿no? O sea, sí hay algo ahí, pero en el bosque al final de cuentas pasa segundo término, no nos dice si está oscuro, si está frío, si está pantanoso, si está húmedo, si hace mucho calor, si está bochornoso, si se oyen luciérnagas adentro del bosque, si hay cóconas, si hay ¿cómo le llaman a los si hay tecolotes, si hay no nos dice nada. Nada más nos dice que una señora, joven, recién casada, esposa de un leñador, va atravesando un bosque, con la Caperucita Roja, trae una canasta con comida. Trae una canasta con comida, dice que es en la Alta Hungría, ¿no? Va con una canasta de comida y de pronto empieza a sospechar que algo la puede estar persiguiendo y le da mucho miedo y ve una iglesia, como que más o menos dice como que una iglesia como si fuera el centro de todo, donde muchos caminos que aparecen en el bosque se cruzan, ¿no? Básicamente, o sea, eso es lo que sabemos del bosque. Incluso eso. El esposo leñador tampoco importa de nada. No importa de nada, es que volvemos a lo mismo, no es un personaje, sí. Es un punto de referencia en una narración, ¿no? Así es. Esto de no utilizar el bosque porque queramos solo lo sitúa ahí, pues podría ser hasta un pecado para las narraciones de Lovecraft, ¿no? Claro. De no darle un paneo, aunque sea pequeño ahí, que es, no sé, es muy oscuro incluso en el día porque es muy tupido, ¿no? Ya nos da cierta idea, pero no, en realidad, yo siento que hasta podría ser un desierto e importaría lo mismo, ¿verdad? Exacto. Pero tenía que ser un bosque por el tipo de situación en la que nos vamos a enfrentar. Sí, de acuerdo. De hecho, este texto también, nada más para situarnos, ahí busqué, escribió en 1915, es decir, es un texto ya centenario, es un cuento de hace 111 años, bastante longevo. Ahorita, en la actualidad, yo casi puedo escuchar, ¿no?, a los literatos, a los más así recatados, ¿no? Así los más cuadrados, a la policía de la literatura. Decir, no pongas un elemento si no lo vas, o sea, no escribas un elemento
si no lo vas a utilizar, si no lo vas a ocupar más adelante, ¿no? La famosa escopeta de Cortázar, ¿no? A ver. De que no pongas una escopeta cargada en la escena si alguien no la usa. Sí. Tal cual, ¿no? O sea, como que el hecho, y que hasta cierto punto hay algunas películas, no nada más de terror, pero de estos directores más atrevidos, que sí suelen hacer mucho esto, ¿no? Poner algo ahí que no tiene razón de ser, que no dice nada, que no se explica, que es nomás un elemento estético, ¿no? Acá es un elemento situacional, o sea, va cruzando por el bosque y te lo dice porque pues va cruzando por el bosque, así, o sea, pudo haber sido un desierto, como bien dice, pudo haber sido la mitad del océano, pudo haber sido la ciudad, una calle, un callejón oscuro, pudo haber sido exactamente lo mismo y no importaba. Creo que si la policía de la literatura ahorita sí vendrían a dar la cátedra, ¿no? De no, pues no pongas algo si no lo vas a explotar, bla, bla, bla. Pues bueno, acá al buen Bernard Capes eso le importa 4 cacahuates. Y creo que eso es un gran mérito para ver. Sí. O sea que no hemos tocado el tema, o me parece que sí, una que otra cosa, pero no hay nada más reconfortante que hacer enojar a la policía de la literatura. También como a la policía del rock and roll. A mí me encanta hacer enojar a los de que es que eso no es rock, ¿verdad? Es que Metallica, es que el Chuck Norris del rock and roll, ¿verdad? Vamos a escuchar Fuerza Régida. Vamos a poner elementos que no tengan que ver en nada con la propiedad literaria. ¿Verdad? Sí, a usted le gusta hacer mucho enojar a los true de todo. Así es, sí. A los true de todo a usted le gusta hacerlos enojar. Si van y le dicen, no se puede acabar una canción en si menor, la acabamos en si menor. ¿Cómo? Que no se puede empezar con una canción en si séptimo, la va a empezar en si siete, así. Le va a valer madre. Así es. Esa rebeldía que viene desde que yo no quería nacer y pues tuvo que ser cesárea. Pues a mi mamá batalló más conmigo de mujería. Y de hecho, no, pues que ya presentían dónde iban a nacer, ¿verdad? Entonces dijo, no, yo aquí no quiero nacer. Si no es en Suecia, aquí no. Aquí no, así es. Bendita Latinoamérica. No, y que de hecho justamente también, creo que ahí, para no perderme tanto en el punto, pero hay por ahí una regla también medio absurda que yo he llegado a escuchar, que dice, no inicies un texto con un diálogo. Ya lo había escuchado también. Sí, o sea, como esta regla no escrita por nadie, pero aprobada por muchos cuadrados, ¿no? Un cuento no se inicia con un diálogo. A ver. ¿Por qué? ¿No? O sea, y cuántas cosas maravillosas no nos hemos topado justamente que rompen a esta regla ilusa, ¿no? Como si tuviera que fuese tener una estructura específica, ¿no? No sé si Pedro Páramo inicia con un diálogo, hace mucho que lo leí, la que es considerada la mejor novela mexicana. Yo diría que prácticamente todos los cuentos de Poe, por ejemplo, son diálogos, porque pues, los cuentos de Poe son eso, diálogos extensos de una cosa. Sí, de hecho, o sea, así nada más, o sea, y que se note lo mucho que lo he leído, pero el cuento del corazón del actor inicia con un diálogo, o sea, inicia diciendo, yo no estoy loco. Palabra no, palabra menos, no inicia así literalmente. Inicia dando una descripción diciendo, yo no estoy loco. Entonces, ya yo de ahí creo que el cuento, o sea, si tomamos todas estas cosas en cuenta, si abrimos un poquito la visión para leer este cuento de Bernard Capes, es realmente un cuento muy agradable. Es un cuento muy agradable, sencillo, digerible. A mí me atrapa en lo básico, ¿no? O sea, porque es un cuento muy breve, yo creo que serán 2-3 páginas. 2-3 páginas, sí, cuando mucho, ¿no? Una historia muy breve, sin ningún tipo de giro de trama, realmente. Quizás al final por ahí pudiera decirse hay un pequeño gancho, pero no mucho, no es el punto del cuento, no es el clímax del cuento. Yo me atrevería a decir incluso que no hay un clímax. Así es, no hay un clímax.
Yo me atrevería a decir que no hay un clímax en la narración, pero es un cuento muy agradable y volvemos a lo mismo. Si apenas están empezando a leer cualquier cosa, no solamente terror, si apenas están iniciando a leer, si apenas inician a leer terror, si apenas inician a leer cuentos, es una opción bastante asequible para todo el mundo, ¿no? Agradable. Creo que los dos de hoy, más quizá el del cuchillo, Ajá, de Jack el Destripador, uh-huh. y no sé si el primer cuento de Oscar Luis Bull, de Dulce Rosita, quizá, por lo sencillo que es, sean buenos momentos de iniciar. Sí, de hecho, porque luego ya nos topamos muchos otros cuentos ya un poco más elaborados, no en un sentido como de complejo, sino que pues ya implican un recurso un poquito mayor, sobre todo cuando estamos empezando a leer, ¿no? Por supuesto. Incluso yo este cuento, la verdad, me lo imagino que siendo narrado por alguien con una voz muy bonita en la radio. Así, ¿no? O sea, como de estos tipo audiolibros, por así decirlo. O sea, lo escuchas y no te pierdes en lo absoluto, no te distraes tampoco. Es un cuento bastante cumplidor, ¿no? Así. Incluso ese virtuosismo, una virtud del carisma del cuento, eso podría ser más largo y estaría bien. Sí, no hay problema. Sí, es un cuento sencillo y eso lo hace ser un muy buen cuento. No tiene pretensiones en lo absoluto. Exacto. Sí, no pretende nada. Fíjense que de hecho ya tenemos ratito que acá con Fer está tras bambalinas, que es la que está haciendo ruido con la bolsa de chetos. Como en el cine. Sí. Como queriendo simular, la verdad. Sí. Que no sé si pasa, pero a veces cuando alguien intenta simular con una bolsa así ruidosa, siento que hace más ruido que si lo hiciera así natural, ¿no? O sea, Pero tenemos rato, ya yo creo que ya nos aventamos prácticamente todo lo que hay de Masterchef. Correcto. Todo. Sí. Y ahí usan mucho una frase, pero que de verdad es que aplica no solamente allí en la cocina, sino creo que para muchas cosas. Menos es más. Así es, menos es más. O sea, lo que tienes que hacer, no le metas pretensiones, no lo adornes demasiado, no coloques cosas que no van a encajar. Sencillamente, lo que tienes que hacer, hazlo, pero bien. Un post-pon gastronómico, ¿no? Un post-pon gastronómico, exactamente. Sí. Entonces, estos dos cuentos, también, o sea, porque el de Louisa Baldwin va por la misma línea, un poco más elaborado, pero va por la misma línea, cumplen a la perfección eso, me parece. O sea, no tienen ninguna pretensión de nada, es una historia de terror, te la voy a contar de la forma más exquisita posible, pero también más sencilla, sin tratar de escribir mucho, sin tratar de nada, ¿no? O sea, así puntual y a lo que va. Y entonces, creo que por eso funciona el cuento, que no pretende nada, y como no pretende nada, todo lo cumple muy bien. Así es esta cancioncita de 2 minutos que está buena, a secas. A secas, ajá. Como canción de OV7, ¿no? Como canción de OV7. No le pidas más porque no te va a dar más, pero lo que tiene está bien. Sí. Ya si queremos escuchar otras cosas, pues vayamos a otros lados. Ajá, si quieres que gane un Grammy, pues no, o sea, no va a ser esa canción de OV7. Bueno, entonces, la cosa en el bosque, básicamente, ya iniciamos un poquito, de hecho, en la trama. Trata de una señora, que es la esposa recién casada en un pueblo de la Alta Hungría, va bajando, dice, por las laderas del bosque nevado, no sé cómo se llamaba. Te ubicas geográficamente, y se llega a una iglesia en donde muchos caminos del bosque se conectan, se cruzan. No todos los de la iglesia. No, para nada. Sí. Y dice, por ahí menciona, ¿no? O sea, que llega, como que agarra cierta paz, ¿no? Por llegar ahí. Dice, pero, siendo nueva en el distrito, no conoce muy bien al sacerdote de la iglesia, el padre Rul, y dice, pues como que está nerviosa y todo, y de pronto dice que voltea a ver, y sabe que algo la va siguiendo, y ve un lobo, ¿sí? Así. Van 6 renglones del cuento, se topa un lobo, pero dice que el lobo tiene ciertas características, ¿no? Sobre todo la mirada, ¿no? Como que se centra mucho en la mirada. Dice que es un lobo
con mirada lastimera, con mirada pecadora, con mirada triste, casi, ¿no? O sea, como que le da lástima al animal. Dice que tiene que avanzar de ahí, que tiene que llegar a su casa, y que conforme va avanzando, dice, no había ninguna señal de que la venía siguiendo, pero ella sabía que la sombra la venía siguiendo, ¿no? Y ya cuando como que se lo topa más de cerca, se da cuenta que en realidad no es un lobo, es un hombre lobo, ¿no? Y empieza como a decir esta descripción. Esa parte me gustó mucho, la verdad, con esta descripción de pobre criatura, ¿no? O sea, una criatura pecadora que por el solo hecho de existir ya está condenada, que está cautiva del castigo, de la luna, de la noche, que cada vez que se mete el sol, bla, 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 pobre criatura. O sea, le da lástima a la señora, ¿no? ¿Y qué hace? Como perro, ¿no? Con un solo vino le avienta un trozo de carne, ¿no? Sí, de la que ella llevaba para Caperucita Roja. En la canasta, sí. No hay pomposidad a la hora de presentar al que podría ser un antagonista, pero como no hay trama, no es un antagonista, es una situación más que vive. Bueno, es que ni siquiera podemos decir es un personaje, porque ¿qué define a la chica? Pues que va caminando, que va cruzando, que quizás es nueva y que tiene un esposo leñador, ¿no? Que insisto, el esposo no trasciende en lo absoluto. No, para nada. Para nada. Pues sí, no hay pomposidad a la hora de presentar al monstruo, y debo confesar que en ese momento yo dije, esto no va a acabar así, esto va de repente vamos a estar en Marte, ¿no? Siento que va a haber algo increíble, pero luego fui recordando que el cuento era de hace muchísimo tiempo, digo, no, o sea, no va a haber ese giro de tuerca que yo esperaba, en el sentido de que si fuera un cuento moderno. Pues un cuento moderno así, me recordaría aquella película, no sé si ustedes recuerdan el título, donde al parecer es una población donde en cierto cierto día de cada mes, unos seres como que cósmicos del bosque vienen y los acechan, entonces todos tienen que pintar sangre en su puerta y meterse a sus casas y no salir, porque se los llevan. Un día un rebelde se queda afuera y pues se lo llevan, ¿verdad? Entonces resulta que una chica ciega, como que se pierde, resulta que termina en las colindancias de ese lugar, resulta que era un área protegida y que no son los 1600, que es 2020 y tantos, y que a ellos el líder del pueblito los mantenía cautivos ahí, ¿verdad? O sea, yo me esperaba algo así, si es que el cuento fuera moderno, no lo es, entonces estábamos solamente en aquella situación. Pero abonando a todo lo que dijimos al principio, es un cuento que no se compromete a nada, que no aspira a nada y que por lo tanto lo logra bastante bien. Es una mirada muy impersonal de las cosas. Sí. Incluso no da miedo, o sea, no pretende presentar al personaje ni decir, es que la mujer se asustó bastante, ¿verdad? Sino simplemente pretende llevarnos a ver la escena. Es una sensación extraña, la verdad. Sí, un cuento que no pretenda generarme emociones y que quizá por eso lo haga. Que de hecho, no sé si se lo pasé, pero hay un cuentillo por ahí de Rubén Darío que es famoso no por escribir terror, pero tiene un cuento, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero creo que también era La Cosa, o sea, tenía un nombre así muy, muy obvio, por así decirlo, como terror, y el cuento lleva exactamente la misma dinámica, ¿no? La misma intención. O sea, no es de asustarte, es de presentarte una escena y que tú la veas y que pues te da miedo. Creo que acá no buscan dar miedo en la descripción, sino por la sola presentación de algo que a priori es horroroso, ¿no? Una criatura, un ser humano que se convierte en lobo contra su voluntad, un fantasma, un vampiro, o sea, una momia, volvemos a estos mismos estereotipos, ¿no?
o estos mismos incluso pues ya personajes de la cultura popular, del terror, ¿no? Como si el solo hecho de saber que eso existe bastara en teoría para decir, ay, Diosito Santo, no, qué miedo. Pero no buscan espantarte con la descripción, con la trama, o sea, buscan anunciarte que hay algo horroroso que existe, pero en ningún momento está la intención de darte miedo, porque es diferente. O sea. Siento que toma más tinte de documental que de película de terror, ¿no? Sí, claro. De que nos lo presenta porque ahí está, pero no hay intención. Porque si nos imaginamos la escena de ese hombre lobo acechando a la chica en una película de terror cliché, la musiquita, el primer plano al rostro de ella, el silencio, el enfoque quizá alejado, luego que se va acercando, no sé, muchas cuestiones cinematográficas, que acá podrían ser literarias, que nos anuncian todo lo que tenemos que empezar a sentir. Este cuento no tiene la intención de nada. Este cuento, como tal cual documental, casi la cámara puesta en plano, y las cosas están ahí, y tuvimos la fortuna de presenciar. Exacto, sí. Pero no hay nada más como paréntesis. El cuento de Rubén Darío se llama La Larva. ¿La Larva? Me parece que ya había escuchado un blog ese cuento. Sí, habrá que tocarlo. Sí, de hecho sí estaría bien, porque es muy curioso porque también viene Rubén Darío. O sea, que no forma parte como de sus obras predilectas, ¿no? Ni de sus temas predilectos. Pero sí hay una como abonando a lo que usted dice, o sea, como esta, me voy a atrever a decirlo, como esta intención de hacernos espectadores de hechos objetivos, ¿no? O sea, nada de que la mujer rompió en llanto y su corazoncito no dejaba de palpitar por terror, o sea, no. Sudó, se quedó fría. O sea, a lo mucho nos dice, ¿no? Bernard Kex, sus miembros temblaban, los iba temblando, nada más, o sea, pero otra vez volvemos al mismo de, yo visiblemente como espectador podría ver que está temblando, ¿no? O sea, nada más. Va más por ese lado al hecho de la parte emocionalidad que exactamente nosotros. Exacto, a eso me refiero con que nos muestran hechos objetivos como espectadores, no adornados, no nada. Entonces dice esta chica que, dice el relato, el cuento, que esta chica le vende un trozo de carne, pero que tan pronto hace eso se arrepiente. Llega a su casa, o sea, hay un brinco, ¿no? O sea, sí. Y las consecuencias las pagó en casa, ¿no? O sea, ya llegó. Y el lobo, quién sabe, no sabemos si se lo comió, si se fue, si la siguió, nada. Si era una alucinación. Si era una alucinación, llega a la casa y dice que el esposo, el leñador, el Estefan, pues la regaña básicamente, como que cenan juntos y después de que cena, él se va, indignado, que porque ha cometido una atrocidad al momento de tener compasión por una criatura. Una bestia, ¿verdad? Una bestia, una criatura pecadora que va en contra de la naturaleza divina, yo qué sé, ¿no? O sea, todo el sermón ahí religioso, ¿no? Que no nos dice en el cuento, nomás dice tal cual, así como que pues, la regañó, ¿no? Básicamente, por su pecado. Y entonces la esposa arrepentida va al día siguiente a la iglesia a confesarse, ¿no? Qué interesante que el problema venga, si es que hay un problema, pues, que venga de la consecuencia de la compasión o del acto hacia la bestia, que la bestia misma, ¿no? Sí, o sea, pues el problema no fue que se le ponga un hombre lobo, el problema fue que le dio de comer. Casi de que le dio que gastó carne, ¿no? No sé si va más por ese lado. Sí, puede ser, ¿no? O sea, y pareciera que en este punto la existencia del hombre lobo no es lo sorprendente, ¿no? O sea, ya hasta me atrevería a decir que parecería que el meollo del asunto, de la trama, de la historia, no sé, va por la línea de ella se va a confesar. Se va como a confesar. Si no importara nada antes de eso, sí. O sea, como todo lo demás, pues bueno, hay que sí, te puedes topar un hombre lobo en la sierra, ¿no? Tan. No le des de comer, prohibido. Tachitas y le das de comer. Sí. Pero, ¿qué dijo el Estefan? No, es que cuando le das de comer ya no lo sacas de aquí de la casa, ¿no? O sea, ya va a venir todos los días a pedir. Sí, lo va a estar ahí en la puerta moviendo la colita. Y luego se va a hacer en todos lados. Sí. Entonces,
llega al confesionario, se encuentra con el padre Rule, ¿no? Dice que pues ya empezaba a caer el crepúsculo, ¿no? Empieza a anochecer, bueno, empieza a ocultarse el sol, y dice que ella empieza a notar que pues sí está el padre Rule ahí, pero que en realidad no es el padre Rule, ¿no? Que es más bien, dice, y empiezo a ver cómo su mandíbula empieza a cambiar, sus facciones empiezan a transformarse, y se da pues, podríamos llamarle el giro de trama, que en realidad no, porque pues es que nunca nos presentan al padre Rule como un personaje para asumir algo y que ocurra otra cosa, o sea, había un padre porque había una iglesia. Ajá. Es más, le dieron más énfasis al esposo. Yo pensé que iba a haber algo muy importante con ese tipo, pero no, tampoco. Nada. El padre Rule se empieza a convertir en hombre lobo frente a ella, le empieza a gruñir, la persigue, ella sale corriendo. Dice que su vestido, su capa se engancha como en una estatua que tenía mucho tiempo tambaleándose y pues, se corta escena, ¿no? Y al día siguiente nos dice que llega ¿cómo llaman? Bueno, pues uno de los viejitos de ahí que andan ayudándole al padre, ¿no? Llega un viejito, se encuentra con la chica inconsciente y con el sacerdote muerto, aplastado por la estatua. Y ya. Tampoco hay pomposidad. No. Quizá hubo más pomposidad en esa escena que en todo lo demás. Sí, y no me atrevería a llamarle pomposidad como tal, ¿no? O sea, cierto énfasis, un poquito de esmero. Sí, hay un poquito de esmero, sí. Ya lo dicen, ¿no? Y voy a leerlo así tal cual porque estaba... el sacristán, perdón. Fue el anciano sacristán, sordo y casi senil. No era el que le ayudaba. Sí. Quien los encontró allí tendidos, la mujer ilesa pero inconsciente, el sacerdote aplastado por la caída de la antigua estatua que llevaba tiempo tambaleándose hasta derrumbarse. Apenas en ese renglón nos enteramos que había una estatua y que se tambaleaba. Sí, yo de hecho lo volví a leer para ver en qué momento me decían que había una estatua tambaleante por ahí. Ajá. Sí, no, realmente no dice. Ella se recuperó. De él, nadie sabe dónde yace enterrado. Pero circularon historias siniestras de una manada aullando aquella noche y de un pavimento vacío y ensangrentado cuando fueron a buscar el cuarto. Creo que ese sería como que el uyuyuy, ¿no? O sea, el uyuyuy para asustar a los niños para que no se metan al bosque. Así. Pues tal cual como Caperucita Roja, ¿no? Sí, tal cual, o sea. Sí. Es que es un cuento... O sea, se entiende por el año en el que surge que es algo... Pues que si no queremos decir básico, tenemos que buscar otras situaciones. Pero es que es básico. Es un cuento con una trama sencillísima. Bueno, si es que la hay, pero eso sí, con un tema sencillísimo. Sí. Porque pudiera haber dicho que el hombre luego la persiguió y luego salió el esposo con una hacha porque es leñador y medio lo lastimó y resultó que luego el padre estaba en el hospital. Así, muchas cosas pueden haber sido, pero no. O sea, realmente pareciera que el cuento nos quiere llevar solamente a la pintura final, pues, de esta escena donde la chica está tiradilla por ahí y pues el hombre lobo que resultó ser el padre Rule aplastado por una estatua. Que también pudieran explorar eso, ¿no? Ay, no, es que a la chica la salva, o al pueblo la salva una divinidad, porque hace que la estatua le cayera encima, ¿no? Por ejemplo, es que se puede explorar de muchas maneras, pero no es la intención en lo absoluto. Y que de hecho, ¿sabe que aquí me aparece un primer punto que rompe un poco con la tradición que tenemos sobre los hombres lobos? ¿Qué no se supone que solamente hay un par de cosas que los pueden matar? La plata y... Pues nada más la plata. Porque la estaca de madera era... Pero es para los vampiros. Para los vampiros, sí. Popularmente, para los hombres lobos, popularmente la plata.
Y quizás a los dos decapitándolos, ¿no? Pero, bueno, sí. Bueno, o sea, me refiero a que si los parten a la mitad. Bueno, no, a los vampiros no. No, a los vampiros no. Sí, cierto. Sí. Entonces, que se caiga una estatua encima, aplastándolo como cualquier criatura, pues parecería. A mí me da mucha curiosidad saber como qué imagen se tenía de esta criatura, del hombre lobo, previo a años, sí. Y cómo a lo mejor fue evolucionando a tal punto en donde solamente se vuelve una criatura prácticamente indestructible, que solamente es aniquilado con cierto artefacto, ¿no? O sea, por ahí me genera, o sea, me da una duda, ¿no? Porque al menos podemos decir que de Drácula y de los vampiros hay una tradición bastante amplia de literatura, y hay uno en particular que es como que el que marca el hito para todos los demás, que es la obra de Bram Stoker, ¿no? de Drácula, pero, y que está basado en un folclore mucho más antiguo, claro, pero no tenemos como ese, bueno, yo no sé, pero creo que no hay ese referente en literatura con la misma popularidad que el Drácula. O sea, no hay un Drácula de hombre lobo en literatura. Incluso, por ejemplo, mi esposa le gusta una serie que se llama Diarios de Vampiros, que es una serie extensísima. Entonces, ella tenía la idea de que los hombres lobo, de alguna manera, también aparecían en la obra de Bram Stoker. Porque pues se dice que hombres lobo y vampiros son pan y PRI, ¿verdad? Sí. No, ya no. No, pues no, ya no. Sí, pero que lo fueron en su momento. El Prián y Morena, ¿verdad? Ándale, el Prián y Morena. Correcto. Pero pues en la obra de Bram Stoker, si no me equivoco, no se menciona nada de hombres lobos. Y si se menciona, no hay énfasis en absoluto al respecto. Sí, es cierto. ¿Quién sabe dónde tomarían tanta relevancia como personaje? Porque está vampiro, hombre lobo, momia, quizá que... Pues nada más, ¿no? Bueno, fantasmas, sí, porque los zombies fueron una cosa más para acá. Sí, no, esos se popularizan apenas con George Romero, en los 80s. En los 80s. Sí, o sea, realmente no hay una obra, quizás sea más en películas, pero tampoco puedo decir que haya una película tan específica de hombres lobo en solitario, si no está con los vampiros, ¿me explico? No sé. Es este extraño efecto de el Víctor con Albertano, que si no está Albertano, Víctor no es gracioso, ¿verdad? Sí, si el vampiro no sale de ahí, no. Y de hecho, acá también, o sea, le digo, a mí me da curiosidad porque, o sea, si hay una especie de... Ya como que tenemos una idea popularizada de qué cosas matan al vampiro, qué cosas matan a la momia, qué cosas matan... Hay muchas cosas, ¿no? Al hombre lobo y tal. Pero acá la imagen que nos están pintando es completamente diferente. Claro. No sé qué, o sea, me imagino que igual la idea del hombre lobo y estas criaturas viene muchísimo más vieja, de un folclore mucho más antiguo, pero quién sabe qué concepciones se tendrían, ¿no? O sea, para empezar, me cuesta trabajo, no sé, yo no sé nada de estos temas. ¿Qué tan común sería el uso de plata en 1700 como para decir, sí, aquí tengo unos candelabros de plata y con este se me va a atravesar y de ahí lo descubrimos? No lo sé. Pero sí me parece bastante curiosa la forma en que aniquilan a este personaje o a esta criatura que se supone que viene como de una tradición mucho más compleja y que además... le da como que ese ganchito final, ¿no? De no se encontró el cuerpo. Por ahí quizás algo de misterio, la duda, tal vez sobrevivió y se fue, tal vez no, tal vez se desintegró con el sol, como lo hacen los cadáveres de los vampiros, no sé. No sé. Podemos teorizar mucho al respecto, pudiéramos decir, es que en ese momento todavía no se inventaba la plata en el sentido de que fuera su kriptonita, por ejemplo. Sí. O que, esto me parece más interesante, pero no creo, es menos viable, que el autor, o sea, lo presentara como hombre lobo, como, bueno, al no haber otra cosa mejor que lo definiera. A eso voy, ¿verdad? Sí. No creo que sea el caso, es un cuento, pues, bastante longevo, que tiene que ver más bien con una idea primigenia, más que con una vuelta al personaje, creo yo. Sí. Completamente. Que la estatua hubiera sido de plata, hubiera estado interesante, ¿no?
Sí, de hecho, ahí hubiera tenido más ese, o sea, nos hubiera llenado más el ojo, ¿no? En ese sentido. Pero quiero agregar esto. Es que de este no dice el año, pero dice que este cuento fue publicado por primera vez en una antología que se llamaba Los Fabulistas, que por fabulistas pues podemos entender que este cuento también es una fábula. No vayas al bosque en la noche, no le des de comer a las criaturas que no debes, básicamente, como Caperucita. Y luego reeditado en el Libro Negro del Hombre Lobo. Pero esta reedición de este libro, no sé de qué año es. Bueno, no sé, ya es viejo. Digo, ya es nueva. Ya estoy buscando. Una colección de relatos de licántropos y hombres lobos publicada en 2010. Entonces, bueno, no, sí, eso ya es. Sí. Pero, pues bueno, ese es el cuento de Bernard Capes, de La cosa en el bosque. Yo creo que el hecho de ponerle La cosa en el título es nada más como para tratar de darle un poco de suspenso, no es decir, el hombre lobo en el bosque, pero lo pudo haber hecho porque no hay ningún enigma de resolver qué era esa cosa, nada, ¿no? Y tampoco es que nos queremos, o sea, sí, está la duda, pero sí le queremos buscar, porque así como que deje una idea que no nos va a dejar dormir tampoco, siento yo que es parte de su idea. Más que esconderle eso de ponerle La cosa en el bosque en lugar del hombre lobo en el bosque, siento yo que es parte más de una cuestión estética. Sí, yo también. Sí, una cuestión estética, meramente. Nada que ver con la trama. Por supuesto, y que es más bien, considero yo, una primera mirada hacia el hombre lobo, un capítulo piloto, donde, no sé, los Power Rangers había uno verde en lugar de uno rojo, ¿no? Por ejemplo. Y que ya luego dijeron, no, ¿sabes qué? Como que hay que decir que tienen poderes alienígenas, hay que decir que la plata los mata, ¿no? Entonces fueron caracterizando más al personaje. De acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces, pues ya, creo que eso es todo. No sé si podemos ir cambiando al otro, al de... Yo diría que sí. Cómo él abandonó el hotel de Louisa Baldwin. Que ahí quiero aclarar que me parece que me equivoqué en el cartel que subimos. Porque creo que puse cómo él dejó en el hotel y creo que se llama cómo él abandonó el hotel. Pero que, no, sí lo puse bien. Sí, puse bien. Bueno, perfecto. Ya me está asustando. Cómo él abandonó el hotel de Louisa Baldwin, que es un cuento todavía más viejo, 20 años más viejo que el anterior. Es de 1894 y cabe destacar que, pues, es, insisto, como me encontraba acá en la página en donde lo hallé, lo consideran como uno de los primeros relatos de terror de hoteles. Y también creo que es de las pocas mujeres de terror clásico que hemos abordado, ¿no? Correcto. O sea, creo que realmente escritoras de terror clásico hemos visto pocas. Te voy a decir solamente Mary Shelley, con un cuento que me parece que no era la epítome de su obra cuentística. ¿Se acuerdan del Mortal Inmortal? Que está ahí medio Dulce Rosita. Sí. Estaba así como el de Dulce Rosita de Lovecraft. Pues están unos de Shirley Jackson, ¿no? Vimos chicamos no sé si considerarlo tan clasicón, pero pues no es moderno. Sí, no, pero sí es como, creo que era como de 1900 y pico. Sí. Sí, o sea, sí anda cascabeleando los 100 años. Sí. Pero creo que aparte de ellas dos, que son así, pero clásicas de terror, tanto por Frankenstein, que bueno, no se postula como una obra de terror, pero sí, o sea, sí, pero no. Creo que la obra termina rebasando el terror y llega a otros puntos muy lejanos. Por supuesto, esto de llamarle el moderno Prometeo es interesante. Sí. Pero que sí nace como de una dinámica de cuento de terror, ¿no? O sea, de historia de terror con este señor, con Lord Byron, creo, que también fue un cuentista de terror muy importante. Y Shirley Jackson con la película, la serie, creo que sí película, no sé, creo que es una película vieja, de La maldición de Hill House, sí, ¿no? O sea, con ellas.
pero ya como que vamos a decir como una autora clásica más perdidona, creo que es la primera, ¿no? Es la primera, así es. Que, bueno, también siento que por ser mujer en ese momento no se le iba a dar tanto énfasis a su obra, siendo que pues, realmente si volteamos a los clásicos y no tenemos este ojo crítico, decir, es que es lo primero, es que estaban sentando las bases, es que esto, alguien que nada más ha leído lo moderno y que no tiene el contexto diría, pues qué cuentos tan malos, ¿no? Con pocos recursos, con pocas herramientas, con pocas ideas. Sí. Pero en realidad, pues gracias a eso, exacto. Sí. Tenemos esto. Sí, de acuerdo, sí. De acuerdo. De hecho, a mí el de cómo él abandonó el hotel también es un cuento muy sencillo, también es muy breve. Pero, gran título. Sí, gran título. Sí. Cómo él abandonó el hotel. Y aparte, sí tiene más recursos. O sea, este cuento sí ya tiene un poquito más de recursos, tiene un poquito más de estética, incluso de esta arquitectura propia del cuento, ¿no? O sea, cómo ubicarnos, qué había. Herramientas literarias. Sí, en herramientas literarias. Sí, claro, o sea, no hay un giro de trama, no hay un giro de tuerca como tal, que es más bien como la revelación del problema, pero sí está mucho más elaborado que el anterior, ¿no? Eso que es 20 años menos y que, voy a decirlo así, era una mujer que probablemente no contaba con los mismos espacios de crecimiento para su literatura. Por supuesto. Y aún así, digo, era mujer en el sentido, porque luego la gente se pone un poco, en el sentido que probablemente no contaba con los mismos espacios de crecimiento de literatura, ni con las mismas, voy a decirlo así, con las mismas correcciones, con las mismas retroalimentaciones, que un varón, porque pues, probablemente el espacio para que las mujeres escribieran de una forma cómoda, abierta y de terror en Inglaterra en el siglo XIX, no mames, o sea, no estoy inventando el hilo negro, claro que había restricciones. O sea. De hecho, estoy seguro que ni siquiera podía leérsele en serio. Claro, exactamente. De decir, ay, no, pues es que es mujer, está bien. Y que aparte a muchas de las mujeres, que claro que había escritoras muy famosas, pero se les dejaba solamente para la novela rosa, ¿no? Como esto de Cumbres borrascosas de, ¿cómo se llama? De las hermanas Bronte, no me acuerdo cuál de las dos es. Sí. Es una de las Bronte, pero no me acuerdo quién de las dos es, la verdad. Por ejemplo, ¿no? Y eso que ahí ella ya le mete mucho más, ¿no? Sí, claro. O sea, pero por ejemplo, hablando de Orgullo y Prejuicio, de Sensación y Percepción, de Jane Austen, ¿no? Que era, o sea, la señora escritora, pero encaminada a cierta temática, encasillada, ¿no? quizás. Encasillada a cierta temática, exacto. Entonces, que una mujer, repito, del siglo XIX, escribiera terror, no era poca cosa. Y que lo haga tan bien, mucho mejor que a lo mejor otros contemporáneos, creo que ya dice muchísimo, ¿no? De esta autora, creo que ya dice muchísimo para mi gusto. Entonces, ¿cómo él abandonó el hotel? Es un cuento, insisto, lo proponen como las primeras inscripciones de hoteles de terror, en donde llega un chico que me parece que se llama Mole. Sí, yo leí como Mole y me imaginé de los Cuatro Fantásticos. Sí, claro, sí, yo también. Mole, llega, dice que pues, es un jovencito, hizo su servicio militar y consigue trabajo, básicamente, bien fácil conseguir trabajo en aquellos ayeres, y trabajo chido, con prestaciones, todo. Ganando sus 20 centavos a la semana. Sí, y gastándose 5 de renta nomás al mes. O sea, sí, no, maravilloso. Dice que llega y trabaja en un hotel específicamente encargado del elevador, ¿no? Que por ahí me encanta que hace como ella una crítica, ¿no? A los estadounidenses, a los yankees, porque dice, llegan unos franceses, dice, y muy adecuadamente le llaman elevator, ¿no? Algo así, o elevatier, una cosa así. Pero llegan los osos yankees, dice, le dicen ascensor, ¿no? Les digo, como dices así, guácala, ¿no? ¿Por qué decirle ascensor a un elevador, ¿no? Entonces, pero, o al revés, no me acuerdo cuál, pero se burla de ellos, ¿no? Y ya desde ahí a mí me cayó bien, ¿no? Que cualquier persona que aproveche para burlarse de cualquier cosa de los gringos, es
Me parece maravilloso. Lo voy a leer tal cual, pero es que es muy chistoso que no te esperas eso en un cuento, o sea, no te lo esperas de ningún lado. Todos los visitantes acostumbraban a utilizar el ascensor una vez u otra para subir o bajar. Algunos de ellos eran franceses y le llamaban ascenseur, que era bastante bueno para ellos en su lenguaje, sin duda. Pero no me podía figurar por qué los americanos, que podían hablar inglés cuando querían, que estaban buscando siempre la manera de hacer cosas más rápido que los demás, perdían su tiempo llamándole elevador, ¿no? El elevator. Entonces, ya a partir de ahí, la verdad es que ya te da como una pequeña crítica. O sea, esta frasecita de que siempre están pensando los americanos en hacer las cosas más rápido que los demás. Como pensándose en un escalón por encima. Ajá. O sea, ya tiene una crítica ahí, o sea, ya te está haciendo una crítica, y de ahí podremos hablar un chorro de cosas de cómo se percibían los estadounidenses en principios del siglo XX. De esta rencilla histórica que quedó, por supuesto. Claro, de esta como costumbre que ahorita que está muy vigente, ¿no? La comida rápida, todo rápido, lo inmediato, los enfoques de todo, pero que sean inmediatos, así rápido, como va. Entonces, o sea, ya hay una crítica, ya hay carnita, hay hueso, hay todo, ¿no? Entonces, pero bueno, desde este chico trabaja en el elevador, podemos ubicar más o menos estas películas viejecitas, ¿no? Bueno, películas que ubican tiempos un poco más viejos, en donde es una persona la que está encargada de abrir la puerta, esperar que los usuarios entren o salgan, maneja los botones o la palanquita para que suba y baje, o sea, todo, ¿no? Todo muy manual, tiene que haber una persona encargada de eso. Y este chico a eso se dedica, ¿no? Básicamente. Esa es como que la premisa, el ambiente y todo, ¿no? Ya de ahí no sé qué más, por dónde quiera continuar usted. Sí, más allá de esta crítica que pues está ahí muy marcada, se ve una tanto cualidad como intención literaria, haciendo la comparación con el cuento anterior, y que de este cuento yo se hubiera querido más. Hubiera querido darle más contexto, bueno, escuchar más contexto, porque rápido va lo que va, y pues claro, es un cuento, más allá de su intención, es un cuento cortito. ¿Qué será? ¿2, 3 páginas también? Yo creo que sí. Sí. La cosa es que hay como él hizo su servicio militar, conocía pues a coroneles, resulta que un coronel está pues hospedándose ahí, ¿verdad? Es un coronel Braxi, me parece. Sí, no recuerdo el nombre exacto. Sí, medio extraño, pero con X. Saxby, ajá. Sí. Saxby. La cosa es que, muy de coronel, pues o sea, se conocen y todo, pero no hay una plática amena, no es algo, no es la intención. El coronel le pregunta, una vez que estuvieron ahí, que en qué regimiento estaba, pues ya le dijo el regimiento, y pues conozco gente ahí, pero nunca es el símbolo de una amistad, pues, nunca hay algo tan cordial, sino simplemente, pues, lo conoce, lo ubica, y creo que eso es suficiente para que la trama avance, ¿no? Sí. Porque no es un pasajero más, es alguien que ubicamos. Sí, y que también, o sea, justamente le da como este buen carácter, ¿no? Como algo muy cotidiano, muy real, creo yo, que a veces bueno, a mí me pasa, por ejemplo, yo prácticamente todos los días paso aquí por la calle Constitución, ¿no? Y está este señor, no sé cómo se llama, obviamente, justamente a eso voy, que tiene su puestito que vende como pulseras, así hechizas, que vende al lado de los hot dogs. Sí. Entonces, ya a veces paso todos los días, pues él tiene ahí su puesto, que no sé cómo se llama, obviamente tampoco, pero a veces como de, buenas tardes. Que eso pasa cuando hay una cotidianidad tan constante, tan frecuente y tan marcada, que ya empiezas a ubicar a las personas y ya figuran de alguna manera. Si un día yo paso, digo, ay, ahora no se puso, ¿no? Así nada más. O el día que usted no pase, lo va a decir, ahora no pasó. Ahora no pasó. Ajá, así, pero así nada más. O sea, con esa de, ahora no pasó. Ajá, así. Entonces, es importante para esto. Bueno, no importante de trama, pero sí es como un detallito que nos arroja que el hotel, ella, o sea, la escritora, lo narra como una cosa buena, ¿no?
el asientito dentro del elevador, o sea, está fino, está bonito, la gente no tiene que esperar de pie. Los espejos. Sí. Ajá. Dice, todo está nuevo, casi sin ningún foco parpadea ni titila ni nada, o sea, todo bien, ¿verdad? Dice que dentro de toda esta expresión del hotel, muy fino pues, muy bien hecho, el coronel habita la habitación, valga la redundancia, o el cuarto 210, el cuarto piso. Y dentro de todo, nos dice, no, pues es un trabajo muy sencillo, bla, 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 y el coronel es una persona muy puntual, ¿no? Todos los días sale, todos los días llega, a esta hora, se acabó. O sea, no hay más, ¿no? No hay mucho más, o sea, no era una persona como de que iba, venía todo el rato, no. Una persona muy rutinaria también. Muy propia de un militar, ¿no? Exactamente, muy propia de un militar. Y entonces, y por ahí nos dice, ¿no? Que hay un par de reglas, porque nos está platicando como de que era un trabajo muy sencillo, muy cómodo. Yo podía echarme mi periodiquito, no podía fumar, pero pues bueno. Pero me podía echar mi periódico, me podía sentar. Había reglas nada más. Yo trabajaba en el turno de la tarde-noche. Después de las 12, el elevador ya no se puede usar. Así. El elevador ya no se usa después de las 12. ¿Por qué? Porque yo salgo a las 12 y ya, vamos hasta ahí. Quizá basado en que podría molestar a los que quisieran dormir, ¿no? Claro, quizá, sí. Yo me imaginaría un elevador que hace ruido, ¿no? Sí, claro. Y siento que esta parte, regresando un poco a esta parte de que sea muy cómodo, que esté bonito, que todo, es un trabajo ameno para Mole, ¿no? O sea, ¿qué más quiere, pues? No está bajo el sol haciendo algo pesado. Y que parece como que se lleva bien, ¿no? Como que se puede acoplar al ambiente porque pues también tiene una formación de militar. Entonces, hasta allí todo chicles, todo bien. Pero ahí me parece que ahora sí hablamos de una trama, ¿no? Ahí ya hay un problema, que el coronel de pronto se enferma, ¿no? Y creo que dice que van doctores a verlo, una cosa así, o que ya no, o sea, empieza a ver que ya no sale, o que tiene como que en su letrerito la puerta de no molestar, cosas así, ¿no? Y él se entera sin andarlo buscando, porque cuando llega al cuarto piso, o sea, ve de frente el piso, la puerta 210 está ahí. O sea, no tiene que hacer más de lo que hace cotidianamente para verlo. Y eso moviliza también la trama, ¿no? O sea, son detallitos que hacen que fuera funcionando. Si estuviera en el quinto piso, en la mera esquina, pues a lo mejor no se hubiera enterado de tantas cosas como lo hizo al estar en la 210. Exactamente. En este punto no sé si quiera que avancemos, porque sí. No hay, o sea, podemos decir más cosas, pero de la trama ya estamos ahí. Resulta que un día pues ya van a ser las 12, ¿no? Mole está ya queriendo salir, ya está como nosotros en el trabajo, cuando faltan 10 minutos, pues ya no metemos el freno, pero dejamos de pisar el acelerador. Sí. Ya con puro vuelito, sí, ¿verdad? Pero el puro aceleremos. La cosa es que el coronel, pues le toca ir el elevador con no recuerdo cómo lo mencionaban, una capucha, ¿no? Estos militares, sí. Para salir al frío, ¿ah? Sí. Sí, me imagino una lona así verde, soldado así gruesona, ¿no? Sí. Que hasta puede ser que le pique, ¿no? Pero pues es que es militar, ellos hablan de cotorreo. Resulta que se mete y la cavilación del personaje es, pues a lo mejor es alguien que está hospedado, que no sabe las reglas, entonces dice, bueno, pues vamos a llevarlo. Resulta que es el coronel, resulta que está ahí todo enchamarrado y pues que quiere ir hacia abajo. Que quiere bajar. Sí, al parecer va a salir, cosa que le parece extraña, tanto por todo el contexto que ya nos dio, como porque estaba enfermo. Y estaba nevando aparte de él. Estaba nevando, sí. En este sentido, podemos ver que aquí el concepto está a punto de romper, ¿no? O sea, ya llegamos para lo que estamos aquí sentados. Sí. Y resulta que baja y que si bien nunca habían tenido pláticas tan amenas o profundas, esta vez el coronel no tiene ganas de decir nada. Sí. Que es algo también, pues un guiño, pues extrañito, ¿no? Conforme a todo.
Llegan al piso de abajo, el portero, bueno, se comunican entre Mole y el portero y dice, oye, pues el coronel quiere salir, ¿verdad? Dice, oye, pero está nevando, estuvo enfermo, en esta situación de que pues todo el edificio sabía la situación. Al último no dejan salir, pues sale. Sí, porque se pone un poquillo necio, ¿no? Es como que quiero salir. Sí, así es. Ahí, perdón, nada más me da mucha... Esto me gustó muchísimo, que no solamente es Mole el que interactúa con esta actitud extraña, ¿no? Del coronel. Cerrada y sobria más de lo común, ¿verdad? Ajá, exacto. Sino también el que trabaja en recepción, ¿no? El que está como que en el mostrador en recepción, que le abre la puerta, ¿no? Que si el coronel quiere salir, ¿no? Pues, pero ya no puede salir, está nevando, no, que está enfermo, quiere salir, ¿no? Va para afuera, pues. Y esto a mí me fascinó, porque, o sea, al menos hay, no como en muchos otros cuentos, esta como, ¿cómo decirlo? Como esta complicidad solamente de, yo fui el único testigo de todo aquello que ocurrió. No, o sea, varias personas lo vieron. Sí. Muy a lo Lovecraft, de que estamos escuchando lo que pasó y que le pasó a muchas personas, pero esas personas no te pueden contar. Soy el único que te puede... Ya tú sabes si me crees, ¿verdad? ¿No? Exacto. Aquí en esta situación muchas personas estuvieron viendo, incluso los doctores de arriba, decir, pues lo dejaron salir o se le salió, ¿verdad? Sí, en cierto sentido, es lo que piensa Mole. Exactamente. Sí. Pero entonces, pues ya ahí prácticamente llega el clímax, ¿no? Bueno, el final, el cierre, no sé si el clímax cierre todo junto, pero, o sea, sale, dice que minutititos después, que ya pasaban ahora sí de las 12, dice que llegan unos doctores, ¿no? Y que creo que, no quiero regarla, pero creo que hasta llevan una camilla. Porque yo me quedé así como que, ¿a poco todo eso cabía dentro del elevador? Sí, porque luego cabe un féretro. Exactamente. Yo me lo imaginaba al principio, sí, algo pequeñito, pero pues era más amplio de lo que aparentaba. Exacto. Entonces, ya como que dicen, como que no, y que ya Mole les dice, no, ya no pueden subir, no pueden salir, quítate que es una emergencia, que soy el doctor del coronel, que no sé qué. Y entonces que suben, ¿no? Y que básicamente, o sea, entran a la habitación y todo eso, Mole extrañado, pues se acaba de salir el coronel, ¿no? Y que entran y que lo declaran muerto. Así es. Que lo declaran muerto, había fallecido. Entonces, él se queda como que extrañado de, pero, pues, yo lo acabo de ver salir, ¿no? Y que entonces empiezan a juzgarlo de loco, pero el de la recepción, esto es lo que a mí me gustó mucho, que de la recepción le dice, oye, no, espérate, o sea, yo también lo vi salir, yo le abrí la puerta, dijo que quería salir. Entonces, pues ya ahí surge como que este horror, ¿no? De decir, y que como que el doctor que lo está cuidando adentro y ya las personas que llegan así como para tratar de asistir o no sé, dice, no, o sea, murió hace ratito, murió hace rato. Pues. No lo recuerdo, pero creo que dicen 5 minutos, ¿no? Sí, creo que sí. No, si lo pensamos en el argot 100% mexicano, es la unidad de tiempo, incluso menor a 1 minuto, dicho por Peña Nieto, ¿verdad? O sea, 5 minutos es lo menos. Menos que 1 minuto incluso. O sea, se acaba de petatear, ¿verdad? Sí. Es interesante como si no va de la locura del personaje, ¿verdad? No va de que estoy contando esto y tratando de explicarlo bien para que me quiten la etiqueta de loco. No va por ahí. Sí, no va por el lado de lo de Poe, por ejemplo. O sea, no quiere quitarse esa etiqueta, sino simplemente dice, pues esta cosa extraña pasó y ahí está. Porque incluso luego intentan meter un féretro y es cuando Mole se empieza como que o sea, no querer deschavetar, por supuesto, pero empieza a replicar un poco, ¿no? Dice, oye, pero no, o sea, yo lo llevé para abajo, lo vimos salir, ¿cómo puede ser que esté muerto? Incluso hasta la enfermera, ya cuando sube, le dice, pues si quiere pase y véalo, ¿no? Sí. Y de hecho,
Cuando ya lo están bajando en el féretro, se da lo que para mí es como la ruptura, ¿no? No sé si es el mismo de administración o es como un gerente que llega a ver el alboroto y le dice, pues es tu trabajo, ¿verdad? O sea, eres el que le mueve ahí los botoncitos, pues mueve los botoncitos, ayúdale a que meten y bajen con él. Dice, no, pero es que yo lo bajé hace ratito. Como que es la parte donde rompe la situación. ¿Qué nos va a llevar a la declaración final, no? Sí, tal cual. Y si me permite, lo voy a leer así tal cual. De acuerdo. Dice, bueno, como que ahí hay dice, junto con Joe le contamos lo sucedido al gerente y él dijo que pudo haber sido un sueño. También dijo, saben que no deben hablar al respecto o el hotel se vaciará en una semana, típico de gerente, ¿no? Pensamos más en el billuyo. Estudió administración, ¿verdad? Exactamente, en el Tecno. Entonces, el ataúd del coronel llegó a la siguiente noche. El gerente, los empleados de la funeraria y yo lo llevamos en el ascensor y lo introdujimos en la habitación 210. Mientras esperaba para bajarlo, nuevamente una extraña sensación me asaltó. La puerta se abrió y los 4 hombres salieron con el ataúd directo al ascensor con los pies hacia adelante. El gerente mirando alrededor mío. No puedo hacerlo, dije. No puede bajar el coronel de nuevo. Lo bajé ayer a la medianoche y eso es suficiente para mí. Empújalo, dijo el gerente hablando con un corto afilado y ellos condujeron el féretro hacia el interior del ascensor sin el menor ruido. El gerente entró último y luego cerró la puerta y dijo, Moll, tú trabajaste en este ascensor por última vez, me temo. Y supe que no iba a seguir estando en el Hotel Empire luego de lo que había pasado, por más que hubieran doblado mi sueldo. Y me retiré junto con el portero. Pues el portero también, no que se lo haya llevado entre las patas, pero quizá lo que pasó determinó su historia laboral. Aunque le dieran 40 centavos a la semana, no iba a estar ahí. Sí, no. Entonces, creo que esto me gustó mucho el tipo de cierre, porque no es un cierre fantástico, no es un cierre así muy pedante o pomposo o exagerado. No, o sea, se topa con algo raro, pone un personaje aterrado, que dice, ¿sabes qué? Pues la verdad es que yo ya lo bajé ayer, yo no lo vuelvo a bajar. No, esta parte que dice usted que se rompe, que se parte, que le gana el miedo y que hace lo que cualquier persona en su sano juicio, me parece, haría ante la presencia de algo así, ¿no? ¿Sabes qué? Yo renuncio. Yo ya me voy, aunque me paguen el doble, yo ya no voy a trabajar aquí porque yo sé que lo que vi es real. Y eso me agrada más que la idea de pensar que alguno de los dos estaba loco, como suele ocurrir en muchos otros cuentos. Claro. Que va de interpretar o no la locura de un personaje. Exacto. Aquí va más de que pues pasó esa cosa fantástica y estas fueron las consecuencias. Siento yo incluso que es más importante para Mole explicar por qué, pese a que le fueran a doblar el sueldo y pese a que fuera un buen trabajo, porque él se la pasaba bien, dice, pese a que fuera un buen trabajo, yo no voy a volver ahí. O sea, siento que va más por una explicación, que sea lo importante, la motivación del personaje para contar la situación, más allá que el propio, ¿qué pudiéramos decir? ¿Fantasma? Exacto. Sí, y no sé, este aspecto de las últimas apariciones de un muerto es algo muy interesante, ¿no? Sí. Bastante interesante. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, me parece, mi madre es maestra de primaria, bueno, lo era. Un día atropellan a una de sus alumnas, en la calle principal de Peñón, la alumna muere. Resulta que previo a que la atropellaran, se la atropellaron a las 5 de la tarde, no, a las 7 de la tarde, en horario verano, todavía el sol tope, no fue nada nocturno en sí. La niña anduvo caminando, pues en un pueblo chiquito, anduvo caminando por todos lados y recuerdo que estando yo, estábamos en el patio de la casa, estábamos jugando, pasa ella y le dice adiós a mi mamá. O sea, que maestra, ahí nos vemos. Y recuerdo que uno de mis amigos, que vive rumbo al centro, él también conocía a la niña y también la niña pasó ahí con él, con sus hermanos, y dice, ahí nos vemos. Acto seguido la niña muere, ¿verdad? Entonces se teorizó mucho, todavía de repente hablamos de eso, de que ella se anduvo despidiendo de todos.
Sí, o sea, estos últimos actos de los muertos, que bueno, a lo mejor el coronel ya estaba muerto, quién sabe, ¿no? O sea, es algo que no nos queda todo claro, pues sí tuvo una situación interesante. Fíjese que también, o sea, creo que esta parte se vuelve muy real porque también, y creo que este sí puede dar un poco, este sí puede llegar a rozar con el miedo, porque justamente hay muchas historias o experiencias cercanas, cotidianas, en la mayoría de las personas respecto a los últimos momentos de un muerto, ¿no? O de un fallecido. Y creo que eso ayuda un poco más. Si bien es algo fantasioso igual que un hombre lobo, es cercano al lector, a cualquier persona, y entonces puede quizás ser más fácil de conectar con esta historia. Y pues sabemos que lo ideal para que algo de terror es conectar con la historia, ¿no? Claro. O sea, si no hay una conexión, pues realmente no llega ese golpecito, ¿no? Del cuento de terror. Pero acá creo que justamente esta idea de como la división entre si el cuerpo se queda allá, pero el alma se va, ¿no? Y el alma empieza a caminar, o de si es como un tipo de despedida previo porque se presiente la muerte, o se da la paz, quién sabe, ¿no? O sea, hay todo, o se puede hacer muchísimas cosas, pero de que hay ciertas ocasiones que ocurren cosas así y llaman mucho la atención y se quedan, ¿no? O sea, y pueden ser, o sea, se puede volver una leyenda eso después de 50, 80 años y seguir hablando de, no, aquí hubo una niña que la atropellaron y 5 minutos antes se andaba despidiendo, ¿no? O incluso que luego ya es cuando se empieza a volver una leyenda, ¿no? Una estrella de roller. No, es que fue a las 7 de la tarde cuando la atropellaron, pero yo la vi a las 8 y me saludó, ¿no? Y sí, digo, sí, claro, cuando se empieza a tergiversar. Ajá, exacto. Sí, y siento que cuando un cuento sale de su propio cuento y nos hace hablar de otras cosas, siento yo que logró un cometido, no sé si muy literario, pero sí de leyenda, ¿no? Sí, evocar otro tipo de circunstancias. Que eso sí, en cuestión literaria, el cuento no pide nada. No. Porque tampoco pretende mucho. De acuerdo. Sí, igual es un cuento, vamos a decirlo, de humildes intenciones. Así es, así es. De humildes intenciones, no se pavonea, no presume nada, pero lo que logra, lo logra muy bien. O sea, creo que este sí es un cuento un poquito más redondo, más completo, que llena más que el anterior. No que el anterior esté malo, sencillamente es más parco. Sí. Y este tiene un poco, no está en línea, tiene un poquito más de tonos y de todo, ¿no? O sea, pero igual, un cuento sencillo, clasicón, ¿no? Ideal para quien busque comenzar a leer. Yo diría que hasta terror, comenzar a leer terror, sí. Comenzar a leer en general, ¿no? Quizá, de acuerdo. Sí. No recuerdo cuáles fueron mis primeros acercamientos con la literatura bien, que en la secundaria me obligaron a leer un libro horrible y luego me separé varios años pero siento yo que este tipo de lecturas, que este tipo de obras son muy amigables para adentrarnos en una situación, ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, a mí me recordó bastante, fíjese que al cuento de Aire Frío de Lovecraft. En el sentido, específicamente, sí, hay una trama muy, muy diferente, pero en el sentido como de esta onda de allá adentro hay un ser que parece que está vivo, pero que está muerto, pero que lo seguimos percibiendo como vivo, pero que a lo mejor ya se está muriendo, como esta línea difusa entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, a eso me lo recordó bastante. Y justamente me lo recuerdo porque yo tengo el recuerdo de que el de Aire Frío, más pretencioso, más ambicioso, pero es un cuento que también, de los de Lovecraft, creo que es de los más sencillos que uno se puede topar. Así es. Porque no hay bestias, ni dioses, ni criaturas primigenias, no hay lenguajes desconocidos, ocultos, impronunciables para los humanos, no, sencillamente es un señor que está haciendo lo posible por seguir viviendo, cuando tal vez ya no debería de seguirlo intentando, ¿no? Básicamente, como el caso del señor Valdemar, igual, ¿no? O sea, como esta línea difusa entre la vida y la muerte. Entonces, también me lo recuerda, pero en ese sentido que es un cuento igual, o sea, muy amigable, muy agradable para quienes empiecen a leer terror. Yo sí empecé a leer terror, literalmente, bueno, porque también me hicieron leer un cuento todo feo. En la secundaria, a mí me habían obligado
a leer nada más y nada menos que uno de Edgar Allan Poe. Y no lo leí porque no me gustó, porque dije, a mí me obligan pura madre. Sí, porque a mí nadie me va a venir. Esta pinche gana, ¿verdad? Ajá, a mí nadie me va a venir a obligar a hacer nada, ¿verdad? No me importa que sea la clase de español y no sepa leer, no voy a hacerlo. Y no lo leí, o sea, lo empecé a leer y no le entendí nada. ¿Y cuál era? El de la, es que también se llama, de la muerte, de la máscara de la muerte roja. Pues también está complicadito. Está complicado, ¿no? O sea, y yo, por ejemplo, y antes de secundaria yo no leía nada. Entonces, pero después de eso me topé, porque ahí sí nos decían, lean un libro, tienen que entregar reportes de lectura, pero nosotros podemos coger el libro. Y ahí tenían, en el salón de secundaria, ahí de la 67, tenían como un pequeño estante, así pequeño, chiquito, con algunos libros que podíamos tomar. Y yo me topé, nada más y nada menos, con no sabe quién, con el buen Horacio Quiroga. Excelente, sí. Con el librito de cuentos de amor, locura y muerte. El primero era muy aburrido, era de los de amor, no me gustó nada, uno de constaciones, no recuerdo cómo se llama, pero muy largo, no me gustó nada, pero ya después de eso, casi estoy seguro que el siguiente, o el que más recuerdo haber leído después de ese, fue el de la gallina degollada, luego el almohadón de plumas, luego el de la deriva. Entonces, puro filete, ¿verdad? Sí, no, o sea, puro bistec, así del bueno. O sea. Primero le echaron un taquito de guacamole así sin tomate. Sí. Y ya después puro filetazo. Sí, o sea, fue, haga de cuenta como una quesadilla, pero esas que no se derritió bien el queso. Y luego ya fue así el taco bueno de asadas, o sea, bien. Entonces, y a partir de ahí me empecé a leer. Y tiempo después, pero ya estoy en la prepa quizás, me topé con Edgar Allan Poe de nuevo. Y ahí sí ya no lo volví a soltar. Pero los cuentos de Horacio Quiroga, aunque son muy ambiciosos y aunque tienen unas propuestas loquísimas, son igualmente muy digeribles y muy amigables. Así es. Algo como estos cuentos, ¿no? O sea, amigables para los que no han leído mucho, para los que apenas quieren leer. Si quieren leer terror, o sea, ya hay varios puntos de partida, ¿no? Por supuesto. O sea, ya hay muchísimos puntos de partida, no porque haya una ruta a seguir para leer. Incluso ya puntos de partida que pueden considerarse extremos de otros puntos de partida. Sí, y no porque a fuerzas tenga que empezar por ahí, sino que, pues, para alguien que a lo mejor no se ha animado, o que piense, porque luego también, fíjense, yo estoy muy en contra de esto, ya van varias personas que me lo dicen, que intentan leer a Lovecraft, pero empiezan leyendo La sombra sobre Innsmouth, o la de ¿cómo se llamaba? También otro de los, un cuento también muy largo, pero también, o sea... ¿Qué será, La llamada de Cthulhu? Yo creo que sí. ¿O algo de Randolph Carter? No, hace más de que... Sí. Los de Randolph Carter siempre son larguísimos. Sí. Entonces, pero sobre todo recuerdo el de Las sombras sobre Innsmouth. Dicen, es que no entendí nada. No, es que me aburrió. No, es que... Bueno, pues justamente eso pasa porque hay autores que van evolucionando en su escritura y que de pronto entrarle así nomás de lleno, personas que no están acostumbrados ni a leer terror, o a leer en general, ni a leer a Lovecraft en este caso, sí, se terminan decepcionando, y eso es bien triste porque entonces se alejan de un autor que en realidad es riquísimo, ¿no? Por eso yo creo que por eso platicamos acá de es un buen cuento para iniciar, no porque haya niveles ni nada, sino porque luego pasa que habiendo tantas obras, hay unas que son complicadas o que son incluso engorrosas y nos pueden terminar alejando, ¿no? O rompiendo ese ímpetu, ese entusiasmo de querer leer. Pero acá yo creo que, o sea, con los dos cuentos de hoy, los de Horacio Quiroga, todos, es que Horacio Quiroga, chulísimo. Sí. El del cuchillo, ¿no? Incluso tal vez algunos otros más, pues son buenos cuentos para partir. Digamos que son orillitas, ¿no? Sí, ándale, son orillitas. Orillitas del pastel donde pues nos vas a ver rico y luego ya podemos adentrarnos a cosas más densas. Sí. O quizá, pues si quieren irse a la fácil, pues Stephen King. Ya novela, o sea, cuento es muy, muy digerible.
Sí, o sea, estoy de acuerdo con que es muy digerible, pero creo que ahí la gente a veces se asusta mucho por el número de páginas. Bueno, sí. O sea, creo que, y malamente, creo que es un prejuicio. Creo que es un prejuicio porque un cuento de 5 páginas puede ser completamente oscuro y difícil de roer. Y un cuento de 40 páginas, como los de Stephen King, pueden ser, pero llevaderos a morir. Sí. De una sentada, Stephen King casi siempre es de una sentada en los cuentos, sí. Que bueno, son a veces muy largos, pero tampoco es que tengamos que sentarnos a digerir algo, es rápido, es sencillo, pues. En ese sentido se agradece que claro, también decir que vamos a empezar a leer, nunca hemos leído nada, vamos a empezar a leer y pues sí, también no está bien. Sí, no va por ahí, sencillamente es como una invitación para aquellos que les empieza a generar curiosidad, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo del ídolo de la Cíclada, ¿se acuerda? Que sí. Puso el Jesús, que si me muere no falla es de Cortázar, precisamente. Creo que sí. Creo que ese cuento eran 5 o 6 páginas más, a lo mucho 6 páginas, y batalló horrores en leerlo, que es muy difícil, pero son 6 páginas. En una primera instancia yo recuerdo que cuando el personaje se pone loco y mata al otro, ajá, me pasó el largo. Sí, no, yo no entendí, yo no entendí, yo lo tuve que leer de nuevo, después dije, ¿en qué momento se puso punk? O sea, no entendí. Entonces, la cantidad de páginas no hacen ni más fácil ni más difícil un texto, lo hay de todo. El autor no lo hace ni más difícil ni más fácil porque todos los escritores tienen su evolución, van atreviéndose a más cosas. Entonces, en todo hay orillitas. Y para todos hay orillitas para dónde empezar, ¿no? Como la rocaleta. Intentas meterle la mordida de principio, pues te vas a quedar sin dientes, pero si vas a ir poco a poquillo, ya luego... Pues es que a fin de cuentas no son carreras, hay que disfrutarlo. Sí. Recuerdo que tengo un libro de Isaac Asimov, de Obras Completas 1, hay Obras Completas 2. Yo tengo como 3 años leyéndolo. Y es que en realidad leo otras cosas, que tampoco tengo mucho tiempo, pero digo, vamos a ver en qué terminaba la última pregunta, ¿no? Sí siento que la literatura, quizá como todo el arte, más que decirme a meter 10 libros, hay que decir, cómo disfruté este libro que leí. Claro, sí. Yo, la verdad, estoy bien en contra de las personas que cuentan sus libros al año. Porque, para mi gusto, se trata de justamente de cómo lo disfruté. Y a lo mejor lo leí 2 veces en el mismo año, quién sabe, no sé, a veces así pasa. O a veces en un año lo leo y al siguiente año, 2 años después, ¿cómo tengo ganas de volver a leerlo? Sí. Y regreso, ¿no? Y me parece que iría por ahí esta invitación a los cuentos, de saborearlo, de disfrutarlo, de uno decir, cómo me gustó, cómo estuvo chido, cómo fue agradable. Ya está ahí, ¿no? O sea, no tanto como por la idea de tener que cada vez leer más denso, no va por ahí. Y si no, miren, acá el patrón me permitió... Comercial para mayores de edad, eso sí. Comercial para mayores de edad. Es más, déjese. Ahorita leemos sus comentarios. Comercial para mayores... ¿Lo voy a escribir mal? En honor a la obra, ¿no? Sí, para mayores de edad. Porque luego... También a lo mejor el Facebook se pone punk, ¿no? Puede ser, sí. Sí, entonces, miren, acá el patrón me prestó esta cosa, ¿sí? Que no sé si lo alcancen ahí se ve bien, que es la rata con tiner, y que es básicamente, y dice por ahí está, y otras anécdotas cotidianas de la sociedad latinoamericana, Entonces, no por el hecho de que uno diga, no, es que yo ya leía Lovecraft, y yo ya leía Poe, y yo ya leía Clive Barker, y uno no le va a entrar con ahínco a estas porquerías, ¿sí? Que es una porquería. Genuinamente es una porquería, ¿sí? Entonces, pero que al menos uno dice, o sea, yo, la verdad, qué menso. No le picó ahí. Bueno, está bien, ya. Ya lo quité. Pero... que al final de cuentas, yo le voy a ser bien sincero, no lo he terminado de leer, nada más he leído como unos 3 o 4, no sé, llevo unas páginas. Llevo 20.
Pero apenas lo empecé a leer a decantear, porque igual lo mismo, ¿no? Ya no hay tiempo para leer como uno le gustaría. Pero, pues uno se va topando con nuevas propuestas que no me está encantando todo. Hubo uno que sí, hubo otro que no, creo que llevo como 4 para esta altura. Uno que sí, otro que no, un poco más. Pero que genuinamente yo le diría, tal vez más adelante me atrevería a volver a leerlo. Sencillamente por el hecho de decir, bueno, pues que me topo con algo nuevo, algo que en este momento necesito, ¿no? Leer de cierto tipo, a veces uno busca clásicos, a veces uno busca algo más novedoso, más moderno, alguien busca algo más pop, a veces se tiene ganas de comerse uno la McDonald's, ¿no? Como lo dice Stephen King, sí. La Burger King, bueno, tiene más sentido que se llama Burger King, ¿no? Ah, pues sí. Una Burger King. Una Burger King. Y a veces uno va con ganas de un filetito, ¿no? Pero pues ya de ahí en más, o sea, pues el camino es completamente libre, ¿no? Así es. Creo que lo que estamos llamados solamente es bueno, por lo menos en mi punto de vista, pues a conocer lo más que se pueda. Exactamente. Pero bueno, a ver, acá escuchamos comentarios, bienvenidos comentarios por parte de las personas que nos han estado acompañando muy amablemente a lo largo de esta transmisión. Pues ya llevamos 1h30 a la mera hora, entonces sí ya, para ver si hay algún comentario, y si no, pues también, para recibir recomendaciones también, se vale mucho, recomendaciones. Para que voten y tengamos el capítulo más censurable de todo Buscando Ismut con la rata continua. No, va a ocurrir. Yo digo que, como dijo Pierpaolo Pasolini, escandalizar es un derecho y ser escandalizado es un placer. Y no he leído últimamente una cosa más escandalizante que la rata continua. Pues yo espero que no lea algo más escandalizante que la rata continua, porque madres. Sí, es el Serbian Film de los cuentos, que no es un cuento. No es un cuento. Nos adentramos en terrenos peligrosos. Sí, no, ya eso ya pasa por no sé. Pues un texto. Sí, porque sí. No es un cuento. Es una narración, ¿no? O sea, y narración es decir, un chorro. Sí, narración es darle mucho crédito. Sí, es darle demasiado crédito. Esta porquería. Sí, es que está muy asqueroso. Realmente sí, pareciera que se esmeraron en crear algo asqueante, mal escrito. O sea, está tan mal hecho que pareciera que lo quisieron hacer así. Ajá, de acuerdo. Sí, es como cuando jugando el fútbol le pegamos, está la portería abierta frente a nosotros y el balón sale disparado hacia arriba. Sí. O sea, ni queriendo hacemos algo así. O sea, es dificilísimo. Así que si alguien está interesado en tener nuestro capítulo de la rata continua, que fue el capítulo 66 o no sé. Ay, Dios. No, yo ese día no voy a aparecer. Me rehúso profundamente a hacer un dismote de la rata continua. Pero debo de admitir que hay algo de esa propuesta tan grotesca que se siente muy diferente, porque otra vez es malo, muy malo, pero como con intenciones de ser malo. Y no como los poemas de cierto baboso, que no voy a decir su nombre, pero que le llama, que empieza con Quetzal y termina con Noah, que son malos, pero que intentan ser buenos, ¿no? Y eso es triste. Eso es muy triste, como el de la oda a Gal Gadot, ¿no? Que dice que te picha un elote en la estación del Nezahualcóyotl. No sé qué demonios. O sea, son malos, pero tienen la intención de ser buenos. Son muy malos. No, Perlis es sincero, es genuino, es transparente, quiero ser malo y lo es. Y creo que es muy bueno siendo malo. Es muy bueno siendo malo. Es que lo cumple tal cual. Sí. Y siento que el Marqués de Sade estaría orgulloso, ¿no? No, sí, claro, sí. De los temas, no de la narración. De la pluma no, y eso que el Marqués tampoco era el gran escritor, pero yo creo que sí estaría muy orgulloso de la temática
tan punk. ¿Verdad? Así es. Que de hecho, oiga, fíjense que me topé con un detallito al principio, justamente porque después del primer cuento, porque yo estoy un poco decepcionado, la verdad, que justamente el de la rata con Tiner ¿Sea tan corto o qué? no fuera el primero. No me agradó que fuera el cuento que abre el compendio, porque pues así se llama, y a mí me gustaría que, como es el ícono popular, quedara por ahí en medio, ¿no? Como para ir haciendo crecer la expectativa. Pero me fijé que justo al final el de la rata con Tiner, empieza uno nuevo, pero lo empieza inmediatamente. Sí, el metalero y la morrita con Down. El metalero y la morrita con Down. Eso fue, dije, pues, o sea, luego se intuyó, pero dije, qué lástima, ¿no? Ahí el autor de tremendo cuento, horrible y lo mórbido hecho un mito. Qué bárbaro. Sí. Amor y pollo. Ya no voy a leer. Pero es una propuesta muy diferente que pues tiene como nacimiento un nicho popular, ¿no? O sea, que muy underground, ¿no? Precisamente como si se publicaran las cosas que no debieran de ser publicadas hasta cierto punto. Como si, bueno, ahora sí, la policía de la literatura estaría pues ante su máximo rival, ¿no? Sí. Fíjense que justamente ahí me acuerdo de Carlos Vallarta, sí, cuando dice, yo ahorita soy de izquierda, soy revoltoso y todo lo que quieras, pero cuando sea viejo voy a ser de lo más intransigente, sí, ¿no? O sea, así como que, o sea, siempre somos los liberales, pero cuando somos viejos ya somos intransigentes. Y yo podría decir, no, yo soy todo lo liberal que pueda hacer para la escritura y todo, pero luego de pronto llegan estas cosas y entonces ahí digo, es que aquí ya soy intransigente. O sea, aquí ya tengo mis límites, aquí ya no, o sea, yo ahí ya no juego. Pero, pues bueno, pues ya no caen comentarios. Les agradecemos a las personas que nos están acompañando, muchísimas gracias. Y pues no sé si a lo mejor estamos tratando el punto cumbre. El punto cumbre, pero es que yo siento que al menos en uno no hay punto cumbre. No sé. Sí, porque o los paralelismos, bueno, de paralelismos ya hablamos muchísimo. Pero punto cumbre no sé. Quizá pudiera yo decir ver, que la literatura, o sea, el cuento de terror, la narración tal cual, a veces trasciende hasta sus propias necesidades. Es decir, claro, para contar una historia de terror, a veces no se necesita siquiera tener la estructura de una narración. O sea, a veces ni siquiera tienes que hacer un cuento para hablar de terror. Por supuesto que seguramente pasa con otros géneros, pero pues yo hablo desde el terror porque es lo que más me gusta y, claro, y es quizá lo único que leo que no sea ordenado por mi trabajo, por otras cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, siento yo, trasciende incluso hacia las propias necesidades, ¿no? Como aquel cantante que no tiene técnica, que no tiene voz, pero que tiene un carisma especial que lo hace querer ser escuchado. Para mí eso es el terror a veces. No hay técnica, no hay mesura, pero el terror en sí es ya lo llamativo suficiente como para que yo esté ahí. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí me agrada esta forma de verlo, es que tiene bastante razón, ¿no? O sea, sí trasciende sus propias necesidades. Y creo que en ese sentido pues es el género más amable para todos, ¿no? Para escribirlo, porque o sea, creo que es el género que a lo mejor por también ser más menospreciado en general por el resto de la literatura o de los géneros literarios, porque sí, eso ha bajado el género de terror. Claro. Pero creo que justamente eso permite que haya tanta libertad en el género al momento de escribirlo, pues. Y eso también es bastante agradable, bastante agradable. Sí, yo sinceramente prefiero una película de terror de bajo presupuesto que una película de Rápidos y Furiosos, que una película de pues así tal cual como Cumbres Borrascosas, ¿no? La historia cliché de amor, no la he visto, no he leído el libro, pero no me llama la atención, ¿verdad? Creo que hasta en los cuentos de terror, cualquier cosa que pretenda acercarse a,
para mí ya tiene mi visto bueno, por lo menos para consumirlo. Y creo que nunca se había dado en los 43 capítulos anteriores de Buscando Izmut que cabía tanto la cita de Lovecraft sobre que el miedo es esta sensación, este sentimiento, esta emoción, pues más sencilla de generar en las personas. Él considera que es la más antigua, la emoción más antigua, y luego se está diciendo que es, la emoción más antigua, o sea, el miedo más antiguo es el miedo a lo desconocido. Y de ahí, en eso, él funda pues todo su universo, ¿verdad? No, qué bárbaro, qué bárbaro. Hice mi tarea, estaba yo ahí. No, pues ya hay que cerrar. Cierre y apague todo. Correcto. Sí, cierre y apague todo. Yo creo que ya poco más se puede decir, ¿no? Es una forma bastante linda de cerrar. Entonces, gracias a todos. Nos vemos en quién sabe cuándo. Pero de que nos vemos, nos vemos. Sí, nos vemos. Sí, el 45, pues se aceptan propuestas. Igual y siempre estamos buscando. Sí. Y podemos llegar a cuentos tan antiguos como estos, con propuestas distintas, o podemos caer en Lovecraft y Poe, que siempre va a ser un regocijo, claro, sea cual sea. Y si por ahí también algunos de ustedes suelen escribir o algo y se animan también, pues nos encantados de leer propuestas también de colegas, ¿no? De ahí que anden afilando la pluma, ¿no? Y si eso se diera, creo que lo más interesante sería tenerlos aquí para hablar del proceso creativo. Claro, sí, sería algo excelente, ¿no? Hablar del proceso creativo. Eso siempre también nutre mucho. Pero bueno, pues muchas gracias a todos. Jefazo. Aquí estamos. Nuevamente. Sí. Y pues ya, ahí estamos. Nos vemos.